Podemos ir empezando, ¿no? Que la gente vaya incorporando. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa inaugurada en 1602, actualmente bajo la gestión artística del Teatro de la Abadía y la dirección de Juan Mayorga. Es un gran placer recibir en esta casa hoy un espectáculo tan conmovedor, tan teatral, sí, donde se cruzan tantas herencias y donde hemos visto un trabajo tan completo por un elenco realmente extraordinario, que no para a lo largo de 100 minutos. Texto del autor escocés David Gray, dirigido por Beatriz Hain, quien tengo aquí a mi derecha, directora ganadora del premio José Luis Alonso de la Asociación de Directores de Escena, con un espectáculo que muy pronto vamos a poder ver de nuevo en escena, y que en parte tu equipo artístico también es, sí, el de esta compañía que nos presentará seguidamente. Ahora está también aquí Juan Seacero, que te damos la bienvenida de nuevo, Juan, a esta casa. Está Paloma Ceballos. Paloma Córdoba. Y Savitri Ceballos. Savitri vendrá ahora. Y Raúl Pulido. ¿Y el escenógrafo? Pablo Menor. Paloma. Muy bien. Preséntanos el resto del equipo, Beatriz, ante todo. Vale, pues bueno, Pablo Menor Palomo hace la escenografía, luego tenemos a Enrique Chueca, que hace la iluminación, Pepe Alacid, que hace la música y el sonido, luego tenemos que además está en la cabina pero no puede bajar, que tenemos a Javier Patiño, que hace todas las audiovisuales y también la ayudantía de dirección, Leonora Lax en el vestuario, y creo que no me olvido de nadie, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo llegas a este texto, Beatriz, y cómo fue el proceso de montaje y cómo se estrenó. Vale, pues bueno, yo conocí el texto ya hace bastantes años y bueno, cuando lo leí me gustó mucho porque como directora de repente me abría un montón de universos que me apetecía explorar, porque me venían muchas imágenes, muchas sensaciones, muchas atmósferas, y los personajes también, y decía, ay, qué bonito podría ser meterse en un proceso con este texto, pues con un equipo creativo y unos actores y actrices, y meternos en una sala a explorar y a investigar, a ver cómo son estos universos y estas atmósferas, ¿no? Y a contar esta historia. Y entonces, bueno, gracias a la Sala Ex Límite, que tiene montajes en colaboración, proyectos en colaboración, se lo propuse, me dijeron que sí, que adelante, y ahí que nos juntamos, y miro a Juan Seacero porque es uno de los socios del proyecto Ex Límite, y entonces nos juntamos y empezamos a trabajar así, investigando, y en el proceso de ensayos fuimos encontrando pues esta manera de contar la balada de Leila y Lee. Además es muy musical, como habréis visto, pero el propio texto es que propone también que lo sea. Y bueno, Savitri Ceballos. y nada, y nos metimos, empezamos a trabajar y bueno, yo creo que lo hemos hecho desde un lugar pues muy explorativo, ¿no? Como explorando, proponiendo, encontrando esos universos juntas y juntos. Y bueno, pues aquí estamos, hoy en el Corral. Estrenamos en Ex Límite en el 2022, si no me equivoco, y luego hemos estado en la Sala Quique San Francisco y ahora hemos llegado aquí al Corral de Comedias. Muy bien. Gracias a ti, Abel. Aquí en el teatro tenemos los viernes este espacio de encuentro que es le llamamos Club del Espectador, y se trata lógicamente no de explicar el espectáculo, que es inexplicable, menos una función tan hermosa y tan honda y evocadora como esta, pero sí de intercambiar y sobre todo que el público tenga la palabra.
Cuéntanos también, y quizás Juan puede intervenir también un poco aquí, cómo es que se produce de manera independiente en estos tiempos. ¿Cómo es este tipo de colaboración? Bueno, yo solo puedo decir que producir, ahora es un acto de valentía enorme y también de mucho amor, porque es a fondos perdidos totalmente. Entonces el poco dinero que uno tiene y que ahorra y que guarda ahí en su cuentita, pues ese dinero que va a la producción y muy probablemente no lo recuperes. Por lo tanto, a veces es costoso, es doloroso, pero bueno, luego levantar la pieza, verla en pie, ver el proyecto compartirse con el público, pues es lo que al final te reconforta, lo que te hace sentir que ha merecido la pena. Y contar la historia de Leila y Lee. A mí me apetecía mucho llevar esta historia a escena y esta relación padre-hijo. Y también esta historia que con el paso del tiempo también a mí me pasa que me hace plantearme muchas cosas, porque es una historia un pelín es tradicional y no me importa reconocerlo ni decirlo. Pues haciendo dialogar la obra con nuestros tiempos, creo que hay algo ahí como que ahora por momentos genera una especie de distorsión, ¿no? Porque no deja de ser una obra donde el personaje, que es Lee, tiene un conflicto, bueno, con su padre y con esa heteronormatividad que lastra un poco su presente y su futuro y bueno, y se resuelve desde un sitio muy noventero y muy 2000, porque el autor no dejó de escribirla en 2005. Creo que ahora quizás habría tomado otras decisiones un poquito más, bueno, más feministas en el sentido de que de la evolución del propio personaje. Pero ya eso también me interesaba abordarlo. Digo, vale, pues vamos a hablar de esto, ¿no? De ese problema padre-hijo y de cómo la relación entre el padre y el hijo pues está tan envenenada, ¿no? O sea, es una relación muy difícil de sanar, porque el tabú, la mentira, la incapacidad de comunicarse, de hablar, de contarse las verdades, hace que esa relación no pueda avanzar, no pueda sanarse, ¿no? Y no se puede dar. Y entonces es una pena, es una tragedia de relación padre-hijo que me apetecía contar, la verdad. Y de esas mentiras que muchas veces son, podríamos decir, como que van en nuestro corazoncito y no son... Lo que quiero decir con la mentira, a ver si me entendéis, que a lo mejor es que a veces no es mala, sino que nos permite seguir adelante, ¿no? Y es la manera que tenemos o que sabemos, con la que nos permite avanzar. O sea, no sabemos cómo, hacemos lo que podemos, y lo mejor que sabemos, y a veces la mentira forma parte de hacer lo que uno puede, y ahí pues avanza la vida. Vale. Y ahí lo dejo, yo qué sé, lo dejo ahí por hablar de cosas. Pero es interesante eso, porque si tú sustituyes la palabra mentira por la palabra ficción, yo creo que lo que hay es una invitación también en el propio texto a ir hacia la leyenda, hacia la ficción, hacia que aquello a lo que estamos asistiendo, esta especie de viaje al bosque, que en el fondo es como la obra se llama La balada de Leila y Lee, porque es como estas baladas que son muy típicas en el mundo anglosajón, ¿no? Estas baladas de asesinatos, ¿no? Que cuentan historias de la leyenda de Lee McAlinden, que escapó y mató a su padre y se fue a no sé cuánto, que nos suenan al mundo del oeste. Sí, de hecho se llama La balada de Leila y Lee porque es verdad que hay un género que se llama Murder Ballad, que son baladas asesinas, de asesinatos. Por ejemplo, claro, de asesinatos. Claro. Que Nick Cave tiene todo un disco de baladas, de Murder Ballads, que lo tenéis luego que llegar a casa y escuchar. Y una de ellas es, por ejemplo, con él. Y eso dentro del mundo anglosajón estaba muy presente, ¿no? Igual que nosotros pues tenemos otras leyendas y otras historias, ¿no? Y yo creo que es bonito, ¿no? Que esa relación y es muy interesante cómo está hecho el texto, ¿no? Que no es un texto puramente convencional donde vemos todas las escenas, sino que los personajes están narrando, están contándose, ¿no? Y eso hace que todo el rato la ficción esté mediando. Hay
un ejercicio del cuentacuentos, del storytelling, como se dice en inglés, ¿no? El cuentacuentos que te está trayendo esta cosa, que aunque parece muy realista, al mismo tiempo hay algo, como este final, ¿no? Donde ya entramos en la fábula, ¿no? Vemos cómo abre el pecho de su padre, le saca el corazón y tal. No es literal, ¿no? Es esta especie de cosa, pues un poco... Sí, bueno. Sí, es quizás una historia del cómo se cuenta, es una clase magistral de cómo contar un relato, sí, sí. Y cómo empezar a todo el tiempo a que empiecen a intervenirlo la mente, la oposición, la negación, la posibilidad, una serie de posibilidades que el hecho escénico, además, el juego mismo, es decir, la atención se monta asiento sobre la forma, ¿no? Sobre el cómo. ¿Cómo se trabaja a nivel actoral un texto como este? Hablaba antes Beatriz de la improvisación, hablaba mucho. Tú también, Paloma, tienes la improvisación también es una parte importante de tu trabajo. Cuéntanos un poquito. Bueno, Bea tiene una manera de trabajar maravillosa que ella nos da mucho, es muy generosa y escucha mucho de lo que proponemos. Y luego yo creo que este texto de David Gregg habría que poner asterisco y Beatriz Jaén, porque en el texto no queda definido qué dice cada personaje todo el rato. Hay algunas escenas que sí, pero otras no. Entonces... Bueno, todo lo que es contado... Sí, la narrativa... lo hicimos en realidad entre los sí, cinco, que pero... nos paramos a decir, vale, ¿y esto quién lo tendría que contar para que se entendiera la... Claro, pero no era tanto sobre la mesa, que había cosas que ella tenía muy claras, sino que luego en estas improvisaciones que comentabas, íbamos encontrando los personajes y al volver al texto, muchas veces casi por impulso decías, uy, es que esto no lo tengo que decir yo. Y alguien decía, no, es que esto es mío. Y entonces se iba moviendo y se iba creando ese texto según las pulsiones, que ya no sabías si eras tú, si era el personaje, y ella iba recogiendo y editando ahí, pero se ha creado mucho de ese reparto de texto, que creo que aquí es tan importante para cómo contar la historia, porque hay cosas que, claro, no es lo mismo si las dice mi personaje que si las dice él, que si las dice el padre de repente, y también para los tiempos y el ritmo que tiene la historia, que es por momentos trepidante. Entonces, esa y la improvisación nos ha sido muy útil. Sí, el punto de vista enseguida de según qué personaje se escoja para decir cada texto, cuentas otra cosa, efectivamente. Raúl, te hemos visto el año pasado, la temporada pasada en La Abadía, siendo un personaje donde la juventud también son personajes complejos, desde la juventud con biografías de personajes heridos. Es la obra de Para acabar con Eddie, de la compañía La Joven, que no sé si sigue en cartel, pero que sí, sigue la función. Y fue un personaje también extraordinario como este que interpretas aquí, tiene muchísimas cosas por dentro. ¿Cómo ha sido construir este personaje, este arco, este viaje en la búsqueda del padre? ¿Qué es ese padre para ti? Bueno, digamos que gente sin traumas no me ha tocado hacer todavía. Entonces, bueno, sí que, por ejemplo, hablabas de Para acabar con Eddie Belguel también. Esa era una función en la que tenía también mucho que ver con el padre, ¿no? Y de hecho también tiene una escena al final en la que se reconcilia con su propio padre. Y aquí, pues, la construcción fue un poco... Bueno, fue como un diálogo muy constante entre Bea y yo, porque había también como un punto de vista de querer salvar al personaje, yo de querer meterlo mucho en el pozo, decir, no, coño, apostemos porque es un tío herido, es un animal herido, al final es un niño de 17 años que tiene un padre muerto, o sea, un padre que le abandonó, que luego resulta estar muerto, que luego resulta estar vivo, que luego se suicida. Luego una madre totalmente ausente, alcoholizada, o sea, que está solo en la vida, que se dedica a las drogas, a trapichear, pero que en el fondo pues tiene un buen fondo, ¿no? Y fue mucho un diálogo de apostar también por eso, por decir, no, que el viaje está ahí, el viaje está en cómo reconciliarse, encontrarse a través de Leila, ¿no? Y con Paloma también, ¿no? De este amor, esta relación que surge, y esta vulnerabilidad que le surge de este escudo que tiene como de tío totalmente fuerte y no, yo soy autosuficiente, me meto, robo botellas, no sé qué, no sé cuántos, y de repente llega a decir, hostia, que a lo mejor no soy lo mejor para una persona, ¿no? Y quieres estar con otra persona.
y no sabe qué hacer. Entonces, bueno, esta cosa yo creo que es, a nivel de como actor es muy rico porque te permite pasar por todos lados, ¿no? Para mí, casi desde que entra al público ya empieza en un sitio y va pasando por todos lados, entonces es muy rico como también el código que da la propia función de juego, de también intercambiar pues también con el personaje, ¿no? La construcción con Juan, de esta relación con Frank, ¿no? que es muy, muy juguetona y te coloca también en distintos sitios, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante y es como se ha creado un espacio de juego, ¿no? y un dispositivo para jugar en el escenario que nos da mucha libertad. Sí, es muy curioso también cómo todo el juego y toda la fuerza que tiene la forma en el espectáculo no empaña el camino también emocional, podríamos llamarlo, del espectáculo, ¿no? Lo mantiene. Incluso con todos esos cambios de personajes, de roles, más que personajes, incluso roles dentro del espectáculo, dentro del juego, ¿no? Savitri, ¿cómo es entrar y salir, ir de la narración a la canción, desde dónde contar? ¿Cómo es todo este caleidoscopio teatral? Pues partiendo un poco de lo que han explicado ellos también, que es toda una unidad, como una balada, una canción, una misma narrativa, creo que escuchándose eso en uno mismo, escuchando a los demás y entendiendo todo como una misma historia, empiezas simplemente a meter el acelerador en determinados momentos que te han tocado a ti, porque se ve que es más interesante que sea Jenny o que sea Holly la que cuente ciertas cosas, pero sabes que simplemente va a ser como, en el caso de Jenny o en el caso de algunos personajes más cortitos, que va a ser simplemente un trazo sobre todo el dibujo completo, ¿no? Entonces es meter la quinta para después tener que salir otra vez. Y simplemente yo creo que lo que decía Paloma, que con Beatriz se trabaja en un ambiente de tanta confianza, es ir poniendo capas en el proceso de ensayos y poder jugar y saber que, bueno, y luego los personajes que sean tan diferentes también, en realidad es un poco más sencillo, porque es que vas a los opuestos y es muy gozoso y tienes más libertad también. No deja de resultar complejo en una obra como esta, de tanta riqueza verbal y donde la palabra cuenta tanto, cómo construir el espacio escénico y cómo construir la visualidad en un texto tan voluptuoso en términos lingüísticos, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo? Contamos además con el escenógrafo aquí. Cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo de ir perfilando una visualidad para esta función. Pues bueno, Bea y yo siempre trabajamos como mandándonos muchas referencias y una vez recibido el texto. Y es verdad que, claro, al principio cuando lo lees piensas, es que esto es cine, ¿sabes? Porque al final localizaciones, hay infinidad de localizaciones, ¿no? Pero su punto de partida es eso, contar una balada, contar un cuento. Entonces, al final era destilar todo eso y reducirlo a pues eso, a lo mínimo y a un juego escénico, y había pues unas referencias plásticas que nos interesaba y al final con muy poco y con el trabajazo de los actores, y que al final son gente que le das un objeto, un mobiliario y sacan infinidad de imágenes con una sola cosa. O sea, es maravilloso. Entonces, con eso ya te puedes imaginar todo el viaje que hacen. Y es verdad que el espacio original estaba planteado, sí que tiene una referencia cinéfila, porque sí que es un espacio muy apaisado, muy cinemascope, que en otras salas sí nos permitía pues, hacer un espacio mucho más alargado. Y aquí, bueno, pues tenemos que hacer la versión reducida, hemos adaptado, pero sí que es verdad que eso sí que lo hemos mantenido en el concepto del espacio, y que también creo que suma también al espectáculo. Y bueno, es un poco la referencia al juego del telón, pues cuando empieza a ir bien la historia, de repente parece que todo se envuelve con ese telón amarillo y entonces todo empieza a ir bien. Es un poco el concepto. Muchas gracias. Muy bien. Pues, comentarios, preguntas al equipo. Yo la verdad quería felicitar a todo el equipo porque nos habéis hecho pasar un rato. Yo estoy muy cansado, todo el rato corriendo detrás de mí y de Juan, por ahí por esos montes y por esas veredas. Pues la verdad es que ha sido un poquito cansado. Pero nos habéis hecho vivir unos momentos de, la verdad, de alta
reflexión. Y a la directora, a Beatriz Jaén, a mí me gustaría reconocerle el mérito de haber descubierto a este dramaturgo inglés o escocés, británico, escocés, el haberlo traído, porque yo no sé si en España se ha representado mucho a David Gray anteriormente. A mí me parece, no lo sabe, corregirme si me equivoco. Este texto no se había hecho. Este texto creo que no, vamos, este texto no, pero sí que hay alguna otra obra en Barcelona que sí que se ha hecho de David Gray. No sé si el arquitecto, creo que sí. Y a mí me encantaría hacer los acontecimientos. Ahí lo dejo, The Events. Me encantaría. Es un autor, la verdad... sí, es un autor, la verdad que sí. Es fascinante, yo creo. Y, hombre, sería bueno que en esa huchita que decís que tenéis para ir produciendo... Metamos ahí cada vez más dinerito. Que penséis en alguna otra obra, que he visto que tiene obras muy interesantes. Sí, sí, sí. Ahí meteremos... En el diálogo de esta obra os habéis referido, habéis hablado mucho, o varias veces, de Damasco, como de la gran mezquita de Damasco. Y entonces, claro, dices, es que esa es una obra, creo, muy interesante, porque Damasco es un poco como, no sé, como Bailén, que es el camino a todas partes. Te vas a Granada, te vas a Jaén, te vas a Úbeda, te vas a Córdoba, a Sevilla, y la verdad que es un sitio que tiene... He leído algo sobre la obra y digo, pues esta sería una bonita obra para que en el futuro la directora pensara a lo mejor en ella. Muchas gracias. Os felicito a todos porque es un trabajo que habéis hecho magnífico. Gracias. ¿Alguna intervención más? A mí me ha encantado la obra, felicito, me ha parecido trepidante. Es una película, yo que he intentado aquí en los 70, he visto mucho a Malas Tierras. Sí, justo es uno de mis referentes. A City he visto en la escena del ciervo a Michael Cimino de La caza, por ejemplo. Y es una historia pues, muy dinámica y que, bueno, que me pareció una pasada a nivel actoral. Y también me ha gustado mucho la parte de la narración que os tuvisteis los dos, ¿no? Sí, sobre todo ahí hay mucha narración que hacen Savitri y Juan. Sí, como ese narrador omnisciente, ¿no? Que lo sabe todo y que cuenta, no sé si hechos reales o novelados o ficcionados, eso me ha gustado muchísimo. Qué bien. Es un autor sin duda que requiere una gran imaginación también desde el punto de vista escénico y un elenco muy entregado. Si no, con cualquier elenco se puede hacer este, o sea, sin este Juan, viaje. Ceaceros, Alicia Ceballos, Paloma Córdoba y Raúl Pérez, esto no sería No posible obstante, sin el equipo creativo. Pues, podemos hacer la promoción de Breve Historia del Ferrocarril Español. Sí, volvemos a no os la perdáis porque es la obra con la que ganó un premio importante el año pasado Beatriz, y la verdad es que creo que estamos en un momento, somos realmente, es una felicidad estar descubriendo y estar pudiendo asistir al nacimiento de una directora que será una directora importante, sin duda. Creo que lo es ya desde un montaje tan sólido como el que hemos visto, y creo que nos hemos quedado muy impactados todos desde el primer momento. ¿Algún otro comentario? En Breve Historia del Ferrocarril Español, además, una de las actrices es Paloma Córdoba. Ahí está. ¿Y tu equipo artístico de creativo es el mismo? Es parte, sí. Bueno, sí. Es el mismo, sí, en verdad. Sí, es el mismo. Muy bien. Se suma Elvira. Eso es. Venga, dos. Que cómo aguantáis todo lo que es la novela con tanta energía. Bueno, pues luego acabamos agotados, pero coges ahí fuerza. La adrenalina debe ayudar también. Por el whisky, ¿no? Nestí. Comiendo fruta y verdura. Sí. Perdona que no sé si llegaré. A mí me ha encantado la narración personaje-narrador. El intercambio es una pasada porque te hace ver todo de una forma distinta. Te hace viajar, lo que está diciendo, que no me acuerdo, lo que está diciendo que has estado en muchos sitios, te lo hace esa forma de hacerlo. Esa narración. Es que yo creo que también hemos trabajado. Es la primera vez que yo no he oído mucho al teatro, pero me gusta mucho y leo de vez en cuando teatro.
y es la primera vez que lo veo en cine. A lo mejor se ha podido ver en algún sitio más underground, en la época de los 60 o 70 que hacían de eso, pero aquí en un escenario nunca. Y con tan pocos utensilios, crear un mundo impresionante. Y me ha gustado el narrador pantalla. Sí, porque a la vez que te habla el personaje, está viendo, te lo puede estar leyendo o lo estás viendo directamente tú y está ocurriendo una escena, pero se dan la vuelta y lo hablan y es una pasada, es como... Me ha encantado y sobre todo que no haya elegido la música porque me imagino que Grey no ha elegido la música. Bueno, hay muchos temas que son que sí aparecen en el texto, ¿eh? Eso pero la música es nueva. Pero poco. Algunos temas los hemos elegido, claro, nosotros porque... Pero había alguno que otro que sí que... Sí, el tema final, que es Stacoli Blues, el que ponen ellos cuando están en la casa y suena, que es de Chanters, maybe. Sí. Y el Take On Me. Ajá, claro, Take On Me, esos sí que vienen en el libreto. Sí, sí. Eso sí que los propone. Bueno, y la interpretación de todos, ¿eh? Es una pasada. Los Sí. cuatro que están haciendo. Sí. ¿Alguna intervención más? Yo voy a compartir un poco lo que habéis dicho todos, de interpretación de los cuatro. Ha sido bárbaro, de verdad, que yo no os conocía ninguno. La mezcla de narración y de diálogo también, lo que decía ese señor de los textos. Pero algo que me ha maravillado es el juego de escenas. Lo habéis dicho alguno de vosotros, con un objeto. Nos hemos imaginado entrar en una cueva, salir de la cueva, bañarnos en un lago, ese animal que habéis matado, la montaña, tiene una casa con cuadros. A mí me ha maravillado, si es que no hay nada. Hay una escena que es horrible, porque te la estás imaginando, que es la de meter las manos dentro del cuerpo de... Porque te la estás viendo. Y es una abrigo de ti abuela, ¿no? El elemento más caro de la obra. Fíjate que a mí todo esto es genial, ¿no? Porque no deja de sorprenderme, o sea, y Abel y Bea y todos vais a estar de acuerdo. O sea, la potencia que tiene el teatro en ese sentido y todo lo que tiene que decir en una sociedad como la de ahora, ¿no? Y además el teatro es una cosa minoritaria, no puede convertirse en sí y no. O sea, que tiene que ocurrir en espacios que son limitados, son pequeños, ¿no? Y que nunca, o sea, cómo estar constantemente en el redescubrimiento de lo que hacemos y de aquello a lo que asistimos, ¿no? Cuando la visualización, que en este momento en el que todo está diseñado para que no tengamos que imaginarnos nada, ¿no? Es muy fuerte, ¿sabes? Es una cosa como muy tremenda. Y la lectura es el espacio de, claro, te tienes que imaginar eso que estás leyendo, ¿no? Pero es una actividad individual, ¿no? Entonces no nos metamos ahí. Sin embargo, esta cosa de que hay aquí un grupo de personas aquí haciendo una cosa y otros imaginando aquí que estamos en una cueva y nos metemos, o sea, es una cosa que a mí no deja de sorprenderme, porque es que yo me lo estoy imaginando al mismo tiempo. Y hay una regla de oro en el teatro y es que si yo lo veo, tú lo ves también, ¿no? Si yo veo el viento, los árboles, tú ya lo estás viendo, ¿no? Y es una cosa que es curioso que sorprenda, ¿no? Como si fuera algo novedoso, extraño, cuando es que el cerebro funciona así, es que esto es... Lo difícil es saber trasladarlo, o sea, no es simplemente que exista porque hay un ruido, sino que el actor y las escenografías trasladarlo a todo el público, no a dos. Sí, pero en este montaje es verdad que se requiere un público muy activo, que nace de manera natural, pero estáis construyendo la escenografía y todo al momento con nosotros. Sí, es una obra que es muy exigente. Por eso acaba alguno agotado. Acabas agotado de no te imaginas. No, y nosotros acabamos agotados del ejercicio psíquico de concentración de hacer que te lo imagines, ¿no? Porque de la comunicación de esto, ¿no? O sea, tengo esta cosa, a ver si te está llegando o no. Y también hay algo de... ¿Estamos contándolo? ¿Sabes? ¿Cómo está llegando esto? A veces... Creemos firmemente en la abadía y en el corral que la imaginación y la palabra son espacios de encuentro y son espacios que nos pueden proteger ante un montón de cosas y a la vez hacernos ponernos en una posición más abierta hacia otras y hacia otras personas, ¿no? Hablando de imaginación y de palabra, no quiero dejar de recordaros que en la abadía hemos estrenado ayer y vamos a tener durante todo este mes el espectáculo El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este lugar, de Josep María Miró,
que es también un gran ejercicio de palabra y de imaginación. Va a estar durante todo el mes en un ciclo que hemos llamado Universo Miró, dedicado a este importante autor catalán, y en el Corral vamos a tener la semana próxima una obra escrita y dirigida por él llamada Yo Travesti, que es una alterficción muy travesti, según la definen ellos. ¿Alguna última intervención? Me gustaría preguntar por la evolución del final. ¿Qué pasaría? Sí, ¿qué pasa? La evolución del final, que vais cambiando. ¿Qué os imagináis que podría pasar? De la primera, ahora. De la el obra espectáculo. que hemos ido cambiando. O, a ver. El final. De lo que pasaría después de... No, de lo que pasa, que desde el principio... Has evolucionado con el final. Vas acortando hechos. ¿Ah, sí? Ah, no. Igual. No. Sí. Porque no hemos tocado nada. No. Dices con Tú respecto le a has otras vuelto veces a que lo has ver. visto. Al anterior, No. Da igual, es lo mismo. Está igual, es lo mismo. No. Sí, sí. lo recuerdo igual. ¿Tú crees Que lo había hecho más corto. El ruido del helicóptero no lo tenéis, que lo teníais en la otra. El helicóptero sí. Sí que estaba esa. No, pero es que no hay ruido. Fíjate, que bien lo Mira. hemos hecho, que te lo has imaginado y se te ha quedado. Nunca apareció el ruido. Nunca hubo helicóptero. A ver, que eso hubo. pasa. Es fantástico. También. Es que eso es... Sí. Es- Hay obras que las puedes ver varias veces y, esto no reparé nunca en esto. Claro, porque pone un ruido de helicóptero tal acercándose, pero no hay helicóptero. O sea, Pero no tú lo hay oyes, efecto de ¿no? sonido. Luego no sabes. Es que yo tengo mucha imaginación. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, un gran placer haberos recibido. Esta es vuestra casa y a vosotras y vosotros el Corral siempre os está esperando.